A lo largo de la historia han existido fenómenos misteriosos que han dejado huellas físicas y emocionales en quienes los han vivido. Casos como el de Cash Landrum, donde una extraña luz dejó secuelas físicas a 2 mujeres y un niño, o encuentros con luces inexplicables que han provocado quemaduras y traumas. Todo esto nos hace preguntarnos si realmente estamos solos en este mundo o si hay fuerzas que operan fuera de nuestro entendimiento. Hoy nos adentraremos en el sur de Chile, en una zona donde los bosques profundos y la niebla ocultan secretos ancestrales. Aquí muchas personas han tenido encuentros con luces extrañas, esas mismas que parecen moverse como si estuvieran siendo guiadas por algo, y cuyos efectos no solo son visuales. Algunos hablan de criaturas misteriosas, seres de aspecto humanoide o casi fantasmal, que parecen estar relacionados con estas luces. Hoy vamos a conocer los testimonios de quienes han vivido experiencias inexplicables, que desafían la lógica y que, al igual que otros fenómenos, han dejado marcas que no se pueden ignorar. Hola, me llamo Sofía, soy de Castro, pero esta historia me pasó hace un par de años en un pueblo llamado Cucao, un lugar ubicado en la costa oeste de la isla grande de Chiloé, donde hay puro bosque nativo, con helechos gigantes, árboles húmedos y caminos que de noche dan miedo de solo mirarlos. Yo iba seguido a ese sector porque mi abuela vivía allá, en una parcela que está relativamente cerca de un camping con cabañas, y aunque hay un camino principal, se puede llegar más rápido a su casa cruzando un sendero que bordea el bosque, entre medio de un campo. Para mí, es la forma más rápida de llegar. La primera vez que me pasó algo raro fue una noche de invierno. Iba con una linterna y todo estaba tranquilo, cuando de repente escuché un ruido horrible entre los árboles. No era animal y tampoco era el viento. Era como si algo se arrastrara, y al mismo tiempo crujían las ramas, como si alguien muy delgado, muy liviano, se moviera por ahí. Y luego pasó lo extraño. Vi unas luces muy raras. Pero no era una linterna ni un auto, nada de eso. Eran como unas pelotitas de luz flotando entre los árboles, muy pequeñas, como del porte de un puño, blancas y a veces azuladas. Se movían como si estuvieran vivas. Me paralicé. Las vi como 5 segundos y desaparecieron entre los árboles. De más está decir que salí corriendo. Pero lo más fuerte fue una noche de verano, muchos meses después. Ya me había acostumbrado a ese camino y pasaba igual, aunque con mucho miedo. Esa vez vi algo. Bueno, en realidad vi varias cosas. Eran varios seres, como 3 o 4, seres pequeños, del porte de un niño de 5 años, pero muy flacos. Vestían como unas túnicas negras, como si fueran frailes oscuros, pero su cara era muy extraña. Era completamente blanca. No tenía rasgos humanos. Era como una máscara lisa, sin expresión, como hinchada. No sé si era su cara real o una máscara, pero daban miedo. No se movían como personas, no caminaban. Se deslizaban de una manera muy extraña. No hicieron ningún ruido ni me miraron directamente, pero uno de ellos sí se detuvo, como si supiera que yo lo estaba mirando. Me tapé la boca para no gritar y me quedé quieta. Luego siguieron hacia el bosque. Nunca supe qué eran, pero preguntando, un viejito del sector me dijo que los brujos a veces crían a los imbunches fuera de las cuevas, que no todos se deforman como en los libros, que algunos quedan medio hechizados nomás, como vigilantes del bosque. Desde entonces, nunca más pasé sola por ese sendero, y aunque mucha gente me dice que fue sugestión, yo sé lo que vi, y hasta el día de hoy, en ese mismo lugar, la gente cuenta que a veces las luces vuelven a aparecer. Hola, quiero compartir lo que me pasó hace unos 3 años en el sector de los Altos de Butalcura, en Dalcahue. Siempre había escuchado historias de leyendas y seres extraños de los bosques de Chiloé, pero nunca pensé que alguna vez me tocaría vivir algo tan inquietante. Una tarde de verano, cuando ya estaba empezando a oscurecer, decidí regresar a casa después de visitar a una amiga.
El camino que tomé cruzaba un sendero que atraviesa el bosque nativo de los Altos y la niebla estaba empezando a cubrir el paisaje. Siempre me ha dado la sensación de que hay algo raro en ese lugar, como si el aire se volviera denso, como si el bosque me observase. He sabido de gente que se ha perdido en esos bosques. Recuerdo que no hace mucho salió en las noticias el caso de un caballero que estuvo varios días perdido, pero afortunadamente lo encontraron. Mira, iba caminando tranquila cuando de pronto escuché un ruido extraño entre los árboles. No era el sonido común de los animales ni tampoco el viento. Era algo más raro, algo muy pesado, como un crujir, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre las ramas. Miré alrededor y entonces vi unas luces pequeñas de un blanco brillante flotando entre los árboles. No eran luciérnagas, eso lo supe al instante. Se movían de una forma errática, como si fueran atraídas por algo. Una de esas luces pasó justo por encima de mí, tan cerca que sentí un aire helado que me rozó la cara. Pensé que podría ser mi imaginación, pero cuando llegué a casa empecé a sentirme extraña. Me dolía la cabeza, tenía un cansancio raro y algo peor. Unos salpullidos rojos comenzaron a aparecerme en la cara y en las manos. Al principio pensé que podría ser algo común, pero las marcas no eran normales. Me picaban mucho y con el paso de las horas me dolían más. Era como si mi cuerpo estuviera reaccionando a algo que no entendía. Esa noche no pude dormir. Cerca de las 3 de la madrugada, un ruido me despertó desde el patio. Un susurro bajo, un ruido que venía del bosque. Me levanté, me asomé por la ventana y vi algo que jamás olvidaré. En la penumbra, entre la niebla, vi una figura pequeña. Era un ser de tamaño no más grande que un niño, pero no era humano. Su cuerpo era extremadamente delgado, como un ser frágil, casi esquelético. Estaba vestido con una especie de manta oscura que se movía con el viento. Lo que más me inquietó fue su rostro, completamente blanco, como una máscara, pálido, hinchado, pero con rasgos muy delgados y frágiles. No tenía expresión, como si estuviera congelado en una mueca. Miraba en mi dirección, pero no me moví. No quería que me viera. Sentí el miedo recorrerme. En un momento, ese ser se desplazó. No caminaba como una persona, sino más bien flotaba. Miraba fijamente hacia el bosque y luego desapareció entre la niebla. No entendí bien qué era, pero mi instinto me dijo que no debía seguir observando. A la mañana siguiente, la fiebre me subió y los salpullidos aumentaron. Los médicos no sabían qué me pasaba. La sensación de malestar permaneció por días, y aunque las marcas en mi piel desaparecieron con el tiempo, el miedo no se fue. Algo dentro de mí sabía que había visto algo fuera de lo normal, algo relacionado con las leyendas de Chiloé. Siempre escuché historias de los seres guardianes de la isla, pero jamás pensé que viviría algo tan cercano. No sé si fue un imbunche, el trauco o algo más, pero sé que no era un sueño. En el pueblo dicen que hay seres como esos, pequeños guardianes del bosque, y también hablan mucho de los Anchimalén. Y aunque algunos desestimen mi experiencia, yo no puedo olvidar lo que vi. Quería compartirles esta experiencia extraordinaria que vivimos junto a mi esposo y tuve que pedir permiso para contar esta historia, ya que es delicada y ocurre que mi marido no estaba él de acuerdo con exponer la historia. Pero como son historias anónimas, creo que estaría bueno que otras personas supieran algunas cosas que ocurren que son de carácter extraordinario, no tenemos alguna explicación. Esto que nos ocurrió exactamente el 8 de septiembre del 2023. Fue un viaje que nosotros hicimos. Nosotros vivimos acá en el sur de Chile y nosotros hicimos un viaje hacia Bariloche. Este viaje lo hacemos bastantes veces al año,
nuestro trabajo nos obliga a desplazarnos, entonces este viaje para nosotros es bastante común durante el año hacerlo. Pero ocurre que en esta oportunidad nosotros quisimos hacerlo diferente, nos tomamos un día extra de descanso en una zona que está como llegando hacia el Paso Cordillerano, que es un lugar donde hay tinas, aguas calientes y todo. Entonces nosotros en ese sector vivimos, esto fue el día 7. El día 7 nos quedamos en ese lugar y lo que nos ocurrió es que en el lugar donde nosotros estábamos alojando, que era una cabaña domo, hay varias en ese lugar, en ese recinto. Había poca gente para ese tiempo en ese lugar, éramos pocos los huéspedes que habíamos en ese espacio ese día. Cenamos en ese lugar, nos fuimos a nuestro domo y nosotros creemos haber divisado algo entre medio, porque se prendían, para cuando tú vas caminando hacia esos domos se van prendiendo unas luces como con sensores, digamos. Entonces se prendieron las luces con sensores antes de nosotros, porque nosotros vimos caminando o corriendo a una especie de niño pequeño, pero muy delgadito. Entonces, como lo vimos por detrás, pensamos que era uno de los niños que andaba recorriendo estos domos, porque fuera de los domos están las tinitas de aguas calientes. Entonces pensamos que estaban, digamos, bañándose en otro lugar, en otras cabañas estaba bañándose alguna familia. Entonces ocurre de que divisamos a este pequeñín y nos retiramos, digamos, a nuestra cabaña, cerramos todo, pero empezó esa noche a jugar la luz externa de nuestro domo, la que da hacia el patio donde está la tinaja. Entonces nosotros nos levantamos, miramos por las ventanas de este domito y no encontrábamos nada, no veíamos nada. Entonces, bueno, yo le dije a mi esposo que descansemos, el viaje todavía nos esperaba muchas cosas, era un viaje largo y necesitábamos irnos bien refrescados, así que dormirnos temprano nos venía bien. Pero empezó un juego de luces adentro de nuestro espacio. Cuando ya estábamos acostados, empezó a encenderse como la luz de emergencia que tienen adentro los domos, como que hubiera algo circulando adentro, pero como que estuviera la luz cortada. Pero yo prendo la luz y había luz, entonces era extraño. Entonces, en uno de esos movimientos que hicimos de ir a ver, de qué pasaba de nuevo, yo le dije a mi marido que no salga hacia afuera y creemos haber visto de nuevo esta especie de niño corriendo por fuera. Solo que yo esta vez me espanté un poquito porque lo vi como asomadito en la ventana y era pequeño y muy como abultado su cabeza. Pensé que andaba trayendo como una toalla en su cabecita. Y lo vi muy delgado, entonces eso me produjo un miedo. Yo no le vi sus ojos ni su rostro, porque yo solo vi como más bien una silueta. Entonces, bueno, ocurre que luego nos ocurre algo extraño, porque se corta la luz del lugar y nosotros no entendimos qué fue lo que hizo, como un cortocircuito. Luego quedó todo como en silencio y yo no recuerdo más porque yo me quedé dormida y mi marido dice de que él solo se recuerda que estaba de lado y algo mojado le tocaba su espalda. Era lo único que recordaba. Nosotros no tuvimos recuerdo de esto. Hicimos nuestro viaje en la mañana, temprano, cruzamos la cordillera de manera normal, pero ya cuando íbamos de nuevo llegando hacia el Nahuel Huapi en este viaje, había una luz que habíamos visto que era como una esferita, pero yo pensaba que era como una estrella que se había asomado, pero era muy temprano. Entonces dije, mira la estrella, y mi marido conduciendo me dice, sí parece, me dice, pero rara porque se ve como anaranjada muy cerca. Sí, le dije, no hay otra más tampoco, el cielo estaba todavía claro. El punto es que nos demoramos en este trayecto en llegar al punto donde nosotros teníamos que llegar, al hotel, y sucede de que durante todo el trayecto veíamos esta esferita que estaba como a mano derecha mía por la ventana del copiloto, por ahí la veíamos como cerca del lago.
Entonces, bueno, nosotros conversando y todo, como que de repente bajamos al centro a comprar un par de cosas, seguimos nuestra ruta, la seguimos viendo. Luego ya hacia el espesor, digamos, de lo que significa meterse hacia el Nahuel Huapi, hacia el fondo, es puro bosque, entonces uno no va viendo mucho al lago en todo momento. Entonces perdimos la imagen y no le tomamos mayor asunto y seguimos conversando. Ocurre que llegamos al lugar para hacer el check-in, mi marido baja a la recepción y yo me quedo en el auto esperando que él haga esto y podamos entrar. Pero por supuesto yo no, es que estaba muy cansada y aquí viene como la parte como más extraña. Ocurre que hay una especie como de luz. Nuestro vehículo tiene el techo completo como de vidrio, digamos, y estaba corrido lo que lo tapa, digamos. Entonces el vidrio se translucía. Uno puede mirar las estrellas desde ahí, pero el punto está que yo estaba vista abajo, ocupada de otras cosas en el vehículo y estaba escuchando música. Recuerdo que la música como que se fue, como que perdía señal. La música era de un dispositivo, entonces era como que se había interferido tal vez no sé, me imagino la señal solamente del internet. Y yo tengo un recuerdo que es el que yo bajo del auto, hago un acto, pero esto todo como no sé, como una especie como de ensueño, porque luego se produce un silencio bajo del auto y yo voy a hacer un acto como ridículo, que es pescar mi mate, mi termo, mi hierba, me bajo y empiezo a vaciar el mate en el suelo de manera como ridícula, porque yo pensaba que no quería hacer esto. Entonces ocurría de que por arriba de la ventana, lo que había ocurrido momentos antes era que entró una luz muy fuerte y yo pensé que se habían encendido luces como del lugar, del recinto, y que había entrado esa luz como amarilla y que iluminó todo el auto por dentro. Entonces, y ahí como que ocurre algo, porque tengo como un espacio mental que no entendía que por qué estaba haciendo esto tan ridículo de tomar mi mate, de bajarme del auto, empezar a vaciar el mate en el pasto. Eso es algo que yo no hago en ninguna parte. Entonces como que no sé por qué hice esa estupidez y en mi mente yo iba pensando que yo no quería hacer eso, pero por qué lo estaba haciendo no sabía por qué. Me dirijo a la parte de atrás del auto. Creo que logro, porque tengo como espacios ahí, logro recordar, miro hacia arriba, veo este foco enorme, pero que yo sentía que latía, como que estuviera respirando, una cosa así. Y hago como un esfuerzo mental como para salir de eso y me dirijo hacia la recepción, subo un par de escalinatas, llego adentro, veo a mi marido, le alcanzo como a decir, como entre balbuceos, porque sentía que no podía hablar bien, como que hubiera tenido anestesiada mi boca y tapado mis oídos. El mate, por supuesto, lo tiré, no sé qué pasó, porque después lo encontramos, la persona nos ayudó a recoger las cosas. Luego entro a la recepción y me meto hacia adentro, como corriendo a buscar como refugiarme, tal vez, no sé, tuve mucho temor. Entonces mi marido atiende a mi necesidad y me dice, ¿qué pasa? Yo le dije, pasó esto. Entonces él me dice, pero ¿por qué están asustadas? Y ya hemos visto luces y cosas raras, tenemos fotos y todo. Le dije, pero esto es muy diferente. Esa luz estaba encima del auto y quería como que respiraba o algo pasaba y yo perdí mi coordinación y mi cordura. Entonces, bueno, cuento corto, la persona que nos recepcionó en el lugar fue muy amable, calmó y comentó de que esto era como bien normal en la zona, que no me preocupara, y nos llevó las maletas a la habitación y nos dice, bueno, si pasa algo raro lo sabremos mañana, porque en el Cordillerano, que es el diario de allá oficial, siempre se anuncia todo. Ah, ya, listo, muchas gracias. Bueno, pasó esa tarde-noche, digamos que llegamos, nos acomodamos. Yo seguía como en un estado como medio de estupor. Y bueno,
sucede algo que ustedes lo pueden después buscar, lo pueden googlear. En la noche, en la madrugada en realidad, ya acostados, yo no me podía dormir porque estaba todavía como muy enrarecida, estaba despierta. Se produce un fenómeno muy extraño que para allá que parece que es muy común, que son la caída de bólidos, dicen. Es un choque que fue como un temblor así muy fuerte, pero esto iluminó la pieza por completo. Entonces, y nosotros el dormitorio tenía unas cortinas especiales que no dejaban la luz, entonces de afuera, y es muy como privado, no se mete ni luz ni ruido, porque el dormitorio muy como cómodo en ese aspecto. Pero se iluminó todo. Yo, como estaba despierta, al sentir el estruendo me siento en la cama automáticamente, pero la luz era como que estuviera de día dentro del dormitorio, y estaba todo como entre verde, azul, celeste. Ese era el tono que había dentro de nuestro dormitorio. Pude ver con detalles cosas del dormitorio. Entonces fue como mi marido dormía profundamente. Después de eso, bueno, él no despertó toda la noche, y a la mañana siguiente la persona que nos había asistido el día anterior nos avisa de que nos pregunta cómo estábamos, nos lleva el desayuno a la pieza y nos pregunta si habíamos mirado el cordillerano. Nosotros dijimos, no hemos prendido nada, no sabemos nada. Y él se ríe, dijo, yo estuve mirando las cámaras, efectivamente algo había pasado. Dijo, la luz estaba en el lugar como fuerte, sí se veía, pero no se sale de dónde, solo se veía muy iluminado. Y yo estaba haciendo esta conducta errática afuera, derramando mate afuera en el pasto. Y después ocurre en la noche este estruendo, este bólido, y que varias personas subieron a temprano, cuando nosotros vimos esta noticia, la vimos en internet, varios subieron videos de lo que había ocurrido, de cómo era este bólido, pero resulta que en la tarde ya habían retirado todo eso y solo quedó una noticia oficial, un par de videos así como de... Habían videos que tenían esferas, la misma esfera que nosotros habíamos visto estaba en los videos, pero retiraron todo eso y solo quedaron estos videos. Yo tomé al día siguiente, el día 9, tomé un par de fotos en la tarde, pero de aquí viene la parte como fome. Yo quedé con quemaduras internas y fue un viaje terrible. O sea, no pudimos hacer lo que íbamos a hacer y tuvimos que cancelar todo porque yo empecé con un estado como febril, con un dolor que sentía que mi carne, yo lo describo así, mi carne se despegaba de mis huesos en una vibración que no paraba y con una corriente como en el cuerpo que no se iba. Eché a perder algunos dispositivos que con los que estábamos de trabajo, los toqué y como hicimos una interacción, cortocircuito. Eché a perder el bombillo del baño, de la luz del baño. Cuando fui a prender se echó a perder, se rompió, ni siquiera fue algo que se quemó, sino que se estalló. Y nos tuvimos que venir al día subsiguiente porque yo ya no aguantaba una orina caliente. O sea, te doy detalles que son feos porque, o sea, cuento lo que puedo contar en realidad, porque habían otras cosas ahí que fueron muy, muy feas. Se cayó mucho mi cabello. Lo pasé muy mal, el estado como febril que venía, era como una gripe, pero una maldita gripe, porque era como con corriente, como con mucho dolor. Yo me vine tullida todo el camino en la silla, acostada en el sillón del vehículo, echado hacia atrás. El paso por la aduana fue terrible, dolorosísimo, muy mal. Y tuve problemas dentales. Bueno, mi marido también tuvo efectos como secundarios de esto, porque posterior a esto se nos dañó la salud a los dos. Mi marido tuvo temas de cálculos, de orina, fue como que se nos hubiera soltado todo lo que teníamos, y también con temas dentales. Entonces, claro, esto más que todo lo que nos trajo un trastorno completo ese fin de año del 2023, principio del 2024. Yo boté mucho cabello hasta quedar con episodios así pelones.
hasta como ese año del 2024, más o menos mediados del 2024, ya pude recuperar más mi cabello, porque estuvo feo eso, estuvo doloroso y es una experiencia que no se la doy a nadie en realidad. Y nosotros no queríamos ventilar esto, solo nuestros amigos lo saben. Tenemos un amigo que es doctor y él nos asistía por teléfono qué podíamos hacer. Me hablaban de que fuera al sistema de salud, pero fui y volví, porque fue como que empiezan las preguntas, empieza todo. Yo decía como, ¿pero qué digo? Cuando fui al centro asistencial era, ¿pero cómo? ¿Pero qué? Pero no sabía explicar. Solo estaba así y no quería que me dejaran, con todo lo que había pasado de estas pestes y todas estas cosas raras, no quería que me dejaran hospitalizada por nada del mundo. Entonces hice como una media hospitalización en casa, por así decir, con estas quemaduras que quedaron por dentro de mis piernas, por el alrededor, entre las rodillas, quedaron unos círculos morados y negros y como chamuscados al medio, en el centro. Y es como que hubiera salido algo por ahí, como que hubiera salido. Esta mancha duró mucho tiempo porque se rompieron, se formaron como una especie como de llagas y después se fueron como sanando. Todo mi aparato femenino se quemado. Fue muy fuerte lo que ocurrió. Gracias a Dios hoy día estamos bien. Mi marido no quería que reviviéramos esta historia por nada del mundo, ni que tampoco se la hemos contado a muchas personas, solo a los más cercanos. Pero la verdad es que siempre escucho personas que les gusta este tema de estas naves, que yo no sé si son de otros planetas o que son de aquí, que son una tecnología, ¿cómo se llama? Puede ser muy terrestre o intraterrena tal vez, pero el estar cerca de ellas en el fondo, nosotros sin pedirlo, sin quererlo, nos ocurre esto. Entonces yo lo asocio, conversando con más calma, a que todo partió en el lugar donde nos habíamos retirado a descansar, con ese pequeño niño que nunca vimos quién era, nunca supimos quién era, y lo extraño que era su configuración. Yo no vi, como otros cuentan, que grises o cosas raras, que tenía 3D o algo así, nada. Yo solo recuerdo haber visto un niño pequeño muy delgado, con la cabeza alargada grande, pero yo no podría asegurar que es un extraterrestre o algo así. Y bueno, esto es la historia que nos ocurrió. Les aseguro que fue mucho más dramática recuperarnos de ello. Y también siempre aconsejo, si a alguien le gusta esto de andar grabando estas navecitas, estas lucecitas, les digo que mejor tomen precauciones y que no necesariamente es algo que sea compatible con nuestra salud. No sabemos qué es, pero de verdad es algo que no necesitamos vivir solo porque es un acto fenoménico. Creo que tenemos que poner más atención en otras cosas que están pasando aquí en nuestro país, en nuestras vidas cotidianas. Así que bueno, eso les puedo decir. Un abrazo grande y gracias por el programa, lo disfruto mucho. Hoy hemos explorado fenómenos extraños que siguen desafiando nuestra comprensión. Las luces inexplicables y las criaturas misteriosas nos invitan a cuestionar: ¿son estos hechos reales o solo productos de la imaginación, de mitos o incluso de causas terrenales que aún no entendemos? Quizás nunca lo sepamos, pero lo que es claro es que estos relatos siguen dejando huella, abriendo la puerta a un misterio que tal vez nunca se resuelva. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.